Fundo Santa Margarita. Con posterioridad del 2002, abril del año 2002, sufrió un incendio en un centro de eventos que estaba en el Fundo Santa Margarita, que se llamaba Casa 10, que era una casa de té, que fue objeto de un incendio, resultando completamente destruida. Posteriormente, otro hecho altamente violento, que también corresponde al Fundo Santa Margarita, es el del 9 de junio del 2005, el cual ya me referí, que incendió su casa de habitación con sus vehículos y otros galpones. También fue en el año 2004, si mal no recuerdo, 2004 fue el incendio, fue el incendio de unos galpones ubicados en el Fundo San Miguel, que resultaron completamente destruidos y tenían un fardo. Asimismo, en el año 2006 también resultaron destruidos unos galpones con fardos en el Fundo Santa Margarita. Con posterioridad viene la usurpación del 3 de enero del 2008, que terminó lamentablemente con la muerte del comunero Matías Tejino. Esos son más o menos los hechos más determinantes. También manifestó que hubo una amenaza que consiguió una pancarta colgada en un campo de la Universidad Católica. ¿Qué se consignaba en esa pancarta? Con la Luxinger de tierra mapuche, con el Luxinger de tierra mapuche. No recuerdo que haya mencionado nuevamente en el primero de los casos de Puerto Sangre, pero era una amenaza directa del tipo pagarás por esto, no lo recuerdo precisamente. También manifestaba que hubo un atentado en 2005 que significara el incendio de la casa de habitación de Jorge Luis que fue en un departamento. Luego de ello, ¿por qué seguía concurriendo a los predios? Porque don Jorge siguió trabajando en sus predios hasta el último día. Don Jorge dejó de trabajar sus propiedades el 30 de octubre del año 2008, fecha en la que dispuso el remate de todos sus bienes y activos mediante el concurso de Talasa, que fue un día sábado, por lo participé de hecho. ¿Qué actividades desarrollaban en el predio? Agrícola y lechera, ganadero.